Para mí es un honor presentarles a la doctora Norma Barballelata, quien nos acompaña desde Argentina. Les diré unas breves líneas acerca de su currículum y tengo que decirles que estos días que he conversado con ella ha sido un placer para mí, así como espero que lo sea para ustedes y ya sabrán por qué. Norma Barballelata es licenciada y profesora de Filosofía de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, licenciada en Psicología por la Universidad Central de Barcelona, España, actualmente docente invitada en el Doctorado de Educación y en Maestrías de Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente de grado en UADER y UNER, supervisora en equipo de cárceles, APS e Infancia Santa Fe, miembros del Centro de Estudios Multidisciplinario de Buenos Aires y ha publicado diversos artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Recibámosla con un caluroso aplauso. Bueno, buenos días. Les agradezco mucho esta invitación. Yo voy a ir alejando esto porque me parece que resuena mucho. Y la verdad que es un placer y un desafío venir a establecer esta conversación con ustedes. Por muchos motivos. Le agradezco mucho la confianza en suponer que tengo algunas cuestiones que puedan ser de interés para compartir con ustedes. Yo traje un texto que voy a ir comentando para sostener un cierto orden de la exposición. El título de mi trabajo es Ese tiempo no volverá. Mutaciones de cuerpos, tiempo y espacio. Evidentemente es una respuesta a lo que sería la problemática que nos concierne, que tiene que ver con los problemas emergentes y que tiene que ver con lo que mencionaba el rector en sus palabras de bienvenida y en sus palabras donde él mencionaba cuál es el objetivo de estos encuentros, que de alguna manera es que reflexionemos respecto de los efectos de esta, nosotros podríamos decir, imposición que vivimos de la tecnología en nuestras vidas. Cuando yo pongo en el título la palabra mutaciones, estoy mencionando algo que no voy a desarrollar hoy, pero que seguramente vamos a poder retomar en los talleres, que es que para muchos autores estamos precisamente atravesando una cierta mutación en el sentido de una modificación que no es paulatina y evolutiva, sino que es un corte abrupto respecto de lo anterior. Nosotros podemos ver parte de ese corte abrupto. En mi caso lo trabajo fundamentalmente de lo que es mi disciplina, que es el psicoanálisis, en los aspectos que tienen que ver con los modos de constitución de los sujetos, los modos de la relación, del establecimiento del lazo con el otro, las transformaciones en el mundo del amor. Seguramente las transformaciones en el mundo del amor las vamos a trabajar en los talleres. Las mutaciones, podríamos decir, en los regímenes del poder también. Las mutaciones en los regímenes del poder que de algún modo nos pueden llegar a hacer pensar que estamos como en un tiempo bisagra, donde hay algo de lo que podría ser el paso de, por ejemplo, las sociedades tradicionales griegas a la polis,
y es ese momento de mutación, o el paso del feudalismo al capitalismo, que son momentos que se caracterizaron por la emergencia de, por ejemplo, las tragedias como formas artísticas, pero que daban cuenta, la tragedia daba cuenta de esos dos mundos, el mundo que estaba desapareciendo y el mundo que emergía, que de alguna manera desgarraba a los sujetos. Entonces nosotros de algún modo estamos pensando que hay algo de esa mutación que estamos viviendo. Para empezar, yo traigo una escena que quiero compartir con ustedes, que me parece que siempre plantear una escena tiene como una riqueza narrativa que excede lo conceptual. Esta escena es una escena que no es de hoy, sino del año 2000, es decir, que ya han pasado unos cuantos años. La tomé de un texto de Franco Berardi que se llama La fábrica de la infelicidad, que es un texto que ustedes pueden encontrar en internet, porque Franco Berardi es un autor, cuando habla de la fábrica de la infelicidad está hablando del capitalismo actual, y Franco Berardi es un autor que propone en acto una resistencia a los modos de apropiación privada de la cultura. Por eso sus textos se pueden encontrar gratuitos en internet. En este texto, Franco Berardi dice lo siguiente: Vancouver, febrero del año 2000. Día lluvioso, como sucede con frecuencia en aquella costa accidentada y boscosa. Mi amigo Zen me lleva a ver un establecimiento donde trabaja. El lugar está en las periferias extremas de la ciudad, casi limita con el bosque. Él se ocupa de la motion capture, es decir, de las técnicas gracias a las cuales es posible transferir el movimiento del cuerpo humano a la pantalla. Trabaja en Electronic Arts, que es una de las empresas más importantes de producción de videojuegos. Trabaja para hacer que los movimientos de los autómatas sean cada vez más realistas, cada vez más humanos. En el establecimiento se trabaja en islas relativamente autónomas. Zen me acompaña a la sección de ensayos. Es una enorme sala con luces cálidas, separadas por mamparas. Trabajan 150 chicos, niños. Su trabajo, pagado en unos 3.000 pesos dólares canadienses, consiste literalmente en jugar todo el día. Ensayan los juegos que saldrán en los diferentes mercados del mundo. Automóviles que se salen de carreteras rotuladas en alemán. Jugadores de baloncesto que corren por la pantalla lanzando el balón mientras pasan anuncios en chino o en turco. Un peligroso guerrero de rasgos malayos que se lanza contra un muro mientras grita palabras inconexas en castellano. Y frente a cada pantalla, un chico que controla el funcionamiento del juego durante horas. Charlamos con uno de los jóvenes ensayadores bebiendo un café en la colorida sala de descansos. ¿Vives con tus padres?, pregunta mi amigo al joven, que lleva un minúsculo pendiente en la oreja. No, me he mudado, contesta el chico. Ahora vivo solo con mi PlayStation. ¿Qué
quiere decir? ¿Qué quieres decir? Cuando vuelves a casa, ¿sigues jugando?, le pregunto pasmado, interrumpiendo a mi amigo. ¿Qué otra cosa debería ser? Sonríe el chico de la sección de ensayos. ¿Sabes? En el último mes solo he recibido una llamada telefónica y era un tipo que se había equivocado de número. Esta es la escena que se repite con otros marcos geográficos, con otros marcos económicos, de posibilidades socioculturales del joven, que remiten a lo que pongo en el título: a un no lugar, a un no cuerpo, a un no tiempo sobre el que me detendré a trabajar, a un horizonte sin fronteras de países o de idiomas. Como mi posición es de seguir sosteniendo, y que en este sentido me pareció muy interesante las palabras que decía el rector en relación a la convocatoria, es decir, a establecer una conversación que permita que tengamos una actitud, dijo él, frente a la tecnología. Es decir, él llamó a tener una actitud frente a la tecnología. Bueno, son coincidencias. Mi trabajo va a versar sobre de qué manera y qué complejidades tenemos que transitar para poder lograr una cierta actitud frente a la tecnología. Mi posición es seguir sosteniendo el cuidado de mantener las coordenadas de lugar, tiempo y corporeidades. Por eso voy a iniciar hablando de qué son estas coordenadas hoy para mí. Y en todo caso, algo de esto es lo que traigo como tema a discutir. Quiero decir, porque si se trata de una posición, es algo que es discutible, o al menos pensable. Por lo tanto, voy a hablar de los lugares al principio, no de los no lugares. Entonces, ¿qué puedo decir de los lugares respecto de esta conversación? Es decir, me interesa señalar la idea de conversación, donde vuelvo a encontrar una resonancia con lo que es esta invitación y con las palabras del rector cuando habla de la horizontalidad. Yo creo que la horizontalidad nosotros en la academia la tenemos que sostener en acto, manteniendo lo que se puede llamar una conversación, no una clase, sino una conversación. Yo vengo de otro lugar y llego a un lugar que es otro para mí. Me pregunto, ¿de qué geografías, de cuál imaginario, de qué espacios puedo hablar para hablar de diferentes lugares? Entonces, entiendo que para hablar de diferentes lugares tenemos que remitirnos a la idea de horizonte. Tenemos que poder trazar un horizonte que nos permita visibilizar lugares. Evidentemente, detrás de esta idea de horizonte podríamos hacer un desarrollo teórico académico importantísimo. Para mí fue muy importante en mis lecturas de la filosofía el texto de Heidegger, de Ser y Tiempo, de Heidegger, que es un texto que revolucionó la filosofía del siglo XX y que se inicia diciendo que él no puede empezar a plantear eso de lo cual él va a hablar, sino es trazando un horizonte desde el cual se puede sostener o abrir una pregunta, que es lo que él va a intentar formular. Entonces, con esta idea de horizonte y la importancia del horizonte, es que me interrogo respecto de los lugares. Nuestro horizonte común aquí es el de la vida universitaria, y el horizonte que sería donde trazo un lugar del que vengo y un lugar al que voy, serían el de las diferencias
culturales, académicas o de estilos institucionales. Y dentro de ese horizonte, el que a mí más me preocupa es el horizonte que permite ver si hay o no diferencias respecto del uso que hacemos de los saberes. Es decir, a mí es un tema que en la academia me preocupa mucho porque lo que encuentro, al menos en Argentina, no sé cómo será aquí en México, es que la academia tiende a una reproducción de los saberes instituidos que aplastan las posibilidades del uso y del pensamiento con esos saberes instituidos. Es decir, los saberes instituidos están puestos en un lugar, diríamos, casi de museificación, como objetos de museo que no se pueden tocar porque se contaminan, porque no los estamos usando bien. Entonces, este es un tema que me preocupa mucho en relación a las posibles diferencias en los estilos académicos. Me pregunto, los saberes que tenemos en común en las universidades, ¿los usamos para pensar? ¿Son dogmas a transmitir? ¿Es nuestra institución un compilado de tabúes que impiden relacionarnos con los saberes? Porque creo que esto también hace a la dificultad de pararnos frente a la tecnología. Intentaremos pensar otros horizontes de preocupaciones comunes, es decir, un horizonte que contiene la escena con la que comencé. Entonces, podemos tener diferencias académicas, diferencias de estilos institucionales, pero estamos tomados por un mismo problema, y es lo que la tecnología hoy nos produce como en la vida académica, pero también en la vida de cada día de cada uno de nosotros. La cultura, para poder vivir hoy, yo entiendo que necesita romper una cierta, lo que nosotros llamamos una cierta asfixia homogeneizante que produce el discurso capitalista actual. Es decir, hay una fuerza de homogeneización, todos iguales. Podemos pensar hoy en la universidad, por ejemplo en Europa, lo que está sucediendo con el plan de Bolonia, ¿no? Podemos pensar en la homogeneización de los lenguajes universitarios. Es decir, el lenguaje universitario se está convirtiendo en un lenguaje que podríamos decir descafeinado, es un lenguaje que pierde estilo, que pierde singularidad. Y lo que yo entiendo es que los que estamos en la universidad tenemos un compromiso ético de sostener, promover una mirada crítica respecto de nuestro tiempo. Y que para poder promover una mirada crítica respecto de nuestro tiempo tenemos que ser cuidadosos en relación a cómo nos relacionamos con el saber, qué tipo de lenguajes utilizamos, cómo utilizamos los medios tecnológicos que la universidad hoy tiene, por ejemplo, los PowerPoint, que estábamos charlando en las charlas previas, digamos, a este encuentro. Si el PowerPoint hoy está produciendo un empobrecimiento muy grande de la relación entre los docentes y los estudiantes, porque sirve como un elemento defensivo del docente frente al temor del no saber, frente al temor del olvido, frente al temor de las fallas de la memoria, frente al temor de no estar reproduciendo la teoría tal cual la teoría está escrita por los maestros. En este sentido, hay una frase de Lacan, que es el psicoanalista con el que de alguna manera tengo mi más importante transferencia, que para mí es una frase que me guía en mi manera de pensar mis trabajos,
donde Lacan está hablando de la diferencia que hay entre la ciencia y el psicoanálisis, entre el modo de transmisión de la ciencia y lo que él intenta enseñar del psicoanálisis. Y Lacan dice que la ciencia toma su objeto al modo en que se conserva una mosca en el ámbar. Ustedes saben que el ámbar es la resina de los árboles, de los pinos, que cuando captura, envuelve algún elemento de la naturaleza, lo conserva de una manera exacta. Creo que la película Jurassic Park se basaba en la idea de que había en el ámbar el ADN de un dinosaurio y que a partir de ese ADN es que se puede recrear. Bien, la ciencia, por eso hablo de el objeto de estudio de la ciencia, funciona al modo de estudiar un objeto que se conserva como la mosca en el ámbar. Y Lacan dice, y a mí, de la mosca, lo que me interesa transmitir es su vuelo. Bien, yo creo que nosotros, como docentes y como seres vivos, si nos relacionamos con el saber, el saber es constitutivo de lo que somos, porque somos Homo sapiens, nos tenemos que relacionar con un saber que tenga la posibilidad de mantener su vuelo. Si no, nos transformamos nosotros mismos en moscas en el ámbar y perdemos toda posibilidad de pensar. Entonces, esto es lo que me interesa respecto de esa mirada crítica que tenemos que sostener viva y que nos permita contaminar aquellos objetos de aquellos saberes con los que estamos trabajando. En esta cuestión de venir de otra parte, yo después les voy a pedir si tienen un vasito para que me pueda servir un poquito de agua. En este venir de otra parte voy a localizar algunos lugares de emisión, enunciación, autorización. ¿Cómo? ¿Un mate? Bueno. Este es un mate mexicano. Mexicanizado. Qué bueno. Bien. Estaba hablando de esos lugares de emisión, de enunciación de la palabra y también los supuestos que yo puedo tener respecto de la recepción, porque no establecemos una conversación, sino suponiendo algo respecto de a quién le estamos hablando, más allá que, bueno, cuando hago este traslado, mucha idea no tengo de a quién le voy a hablar. Entonces voy a decir algunas cuestiones respecto de este lugar de emisión de la palabra. ¿Quién les habla? Entonces me preguntaba, cuando estaba escribiendo este trabajo, ¿quién escribe este texto? Y les puedo contar que este texto está escrito desde varios lugares de tensión, atracción, transferencias y movimientos pulsionales que atraviesan este cuerpo que en ese momento tecleaba en la computadora, que es un cuerpo al que a veces le digo mío. Sin embargo, y fundamentalmente las tensiones que habitan este texto son efecto de transferencias de trabajo. Este es un concepto psicoanalítico, que fueron moviéndolo. En primer lugar, esta transferencia de trabajo parte de este lugar. Jorge Tabet viaja de México a Paraná en un intercambio y a través de él recibimos la invitación de hacer el camino inverso. Entonces, lo primero que yo entreveo o me pregunto respecto de el lugar de recepción es, entreveo modos universitarios que son diferentes a los nuestros.
Me llama la atención venir a un lugar donde un alumno es escuchado como para decidir la invitación a un congreso o a unas jornadas. Los modos universitarios suelen ser muy distintos. El nuestro es muchísimo menos participativo, es decir, un alumno no tendría ese lugar. No quiere decir que no tengamos un trabajo con los alumnos. Nuestros modos, que son donde el alumno ocupa un lugar menos participativo, es de todos modos muchísimo más participativo de los modos universitarios que conocí mientras estudié en las universidades europeas. Las universidades europeas tienen modos muchísimo menos participativos para los estudiantes. Que el mediador sea un alumno implica una gran confianza en él y en su criterio, y esto configura una concepción de la institución educativa con apoyos diferentes que me interesaría muchísimo poder profundizar y que me parece que tal vez en los talleres sean un lugar donde podamos hablar algo del enigma de estas diferencias. Pero este texto yo lo escribo también desde el lugar de la cátedra a la que Jorge asistió cuando estuvo en sus clases en Paraná. Y quiero decirle algo de esta cátedra, porque es un lugar de permanente construcción de horizontes de interlocución, es decir, donde sostenemos un trabajo de intentar pensar y de poner estos saberes en acto para discutir cuestiones como, por ejemplo, fútbol y psicoanálisis, que podrían llegar a ser cuestiones que sean como más placenteras para los que les gusta el fútbol. Pero también tenemos grupos de investigación para pensar los efectos subjetivos de lo que el genocidio argentino produjo en los sobrevivientes de los campos de concentración en la Argentina. Es decir, intentamos hacer investigaciones para pensar temas de actualidad y al mismo tiempo sostener un estilo y un placer. Estas dos cuestiones, tanto estilo como placer, también requerirían un desarrollo teórico donde podríamos dedicarle mucho tiempo, porque el estilo va a remitir a la problemática de la singularidad. Y el placer tiene que ver con algo que para mí es también una preocupación respecto de la cultura académica y de la cultura en general, que de alguna manera es una cultura, la nuestra, que propicia más lo que Spinoza llamaba las pasiones tristes y que deja de lado lo que Spinoza llamaba las pasiones alegres, o que podemos retomar con lo que Nietzsche critica cuando habla de la gaya ciencia, la ciencia alegre. Entiendo que si no le ponemos eros a la transmisión y a la cultura se transforma en mortificante. Y creo que esto es uno de los graves problemas que al menos en nuestra universidad tenemos y que desde esta cátedra en la que participamos intentamos hacer un trabajo en acto, no teórico, no formulado, sino en acto de un modo de relacionarnos con la cultura que dé cuenta de ese eros, que ponga en juego ese eros. Y si se pone en juego ese eros a través de pensar el fútbol, bienvenido pensar el fútbol. Bien, entonces hablo de esta cátedra porque entiendo que en cada uno de nosotros habita una pluralidad de voces, como descubrió este famoso autor ruso que se llamaba Bakhtin
en las novelas. No me parece interesante para nada olvidar la pluralidad de voces que habitan este texto, es decir, los muchos otras voces que hay aquí, para adjudicarlas a un yo omnipotente. Las producciones tienen que ver con redes de intercambio. Existen muchas culturas que supieron que las palabras nuestras no eran nuestras, que nunca son nuestras, que siempre están habitadas por las voces de los otros, donde increíblemente también están aquellos a los que nos dirigimos. Esto el psicoanálisis lo sabe, porque en el psicoanálisis el analista tiene que poder trabajar fundamentalmente desde un lugar donde desde su propio silencio logre que emerja la palabra del otro. Es decir, que el lugar de la recepción de la palabra sea el que produzca la palabra. Es decir, que rompe con la idea de que la palabra emerge solo de mí. La palabra emerge de mí y es producida por el que me escucha. Evidenciar esto, empezar por todo este tema, es también un modo de resistir o de tener una actitud frente a la emergencia de la yocracia actual. Es decir, hay algo que ha variado respecto de los modos del narcisismo, que muchos autores psicoanalistas lo mencionan como el imperio de la yocracia o de los narcisismos rígidos, etc. Entonces, hablamos con la intención de horadar esa yocracia creciente de la cultura e instaurar una auténtica política de seres hablantes, que es la de poder ser seres escuchantes. Y aquí tomo una pequeña cita que me parece muy interesante de un psicoanalista francés que se llama Jean-Claude Milner, en un libro sobre la política, que dice lo siguiente: el ser hablante se imagina con gusto como un prodigio singular. Narcisismo primario, dice la doctrina freudiana. Y cuando se las ve con interlocutores, no son considerados más que como ecos pasivos. Narciso y eco. Si leyeron las Metamorfosis de Ovidio, saben que Narciso y eco son el reverso uno del otro, uno a nivel de la imagen, el otro a nivel de la palabra. Anverso y reverso de la misma ilusión. Por lo tanto, lo que me interesa es sostener una política, a mí y a los que trabajamos en la cátedra, y lo que entiendo que esta invitación que llega a través de Jorge no me llega a mí, sino a todo este modo de trabajo, que es un modo de trabajo donde apostamos a seguir siendo seres hablantes, que nos ocupamos en acto de sostener un lazo con el otro, que no sea masa. Aquí estoy separando dos conceptos que trabaja mucho el psicoanálisis, que es la diferencia entre lazo social y masa, tal como la describe Freud en Psicología de las Masas. Es decir, ofrecer resistencia al efecto devastador y disgregante del capitalismo actual. Lazo que nos trae hoy a México a hablar con ustedes. Bien, entonces, hablar para intentar decir algo de estos problemas emergentes, es decir, algo de lo que Agamben llama lo contemporáneo. Agamben define esto contemporáneo como, para poder ser contemporáneo, dice Agamben, hay que poder ser intempestivo e inactual.
Es decir, que hay algo respecto de la temporalidad que se tiene que jugar de un modo que se rompa la continuidad de lo que está planteado. Esta fue mi idea, digamos, en esta introducción. Solo si estamos atentos a los modos, y aquí digo los modos, porque hay algo que nosotros trabajamos respecto de los modos de la enunciación. Es decir, nosotros tenemos una cultura que ha valorizado fundamentalmente los enunciados, y olvida la enunciación y los modos de la enunciación. Entonces, lo que traigo es que solo si estamos atentos a los modos de la enunciación, a los modos del pensar y del hablar, podemos resistir a la lógica homogeneizante del objeto técnico. Bien, vamos ahora este modo, el objeto técnico que muchas veces yo lo llamo la máquina, lo llamo la máquina porque hay una cita que hace Karl Marx en El Capital que me pareció así de una anticipación deslumbrante. No me acuerdo si es en el capítulo de la mercancía. Marx se interroga respecto de la máquina, es decir, de las fábricas, Entonces dice Marx que la máquina aparece en el horizonte de la producción para intentar que trabajemos menos, ¿no? Se supone que la máquina está allí para aliviarnos el trabajo. Y Marx mismo corrobora allí algo extraordinario para la época, y es que en realidad hay un efecto paradojal. La máquina que fue creada para aliviarnos trabajo nos vuelve cada vez más alienados al trabajo. Y entonces dice una frase Marx que a mí me pareció deslumbrante. Dice, la máquina tiene vocación totalizante. Y creo que de estas cuestiones son de las que tenemos que empezar a poder analizar para situarnos frente a la tecnología, a esa vocación totalizante de la máquina. Esta vocación totalizante de la máquina responde a la lógica desde la cual la máquina es creada. La máquina es creada desde el discurso de la ciencia que emerge con la modernidad. Nosotros no podemos separar ciencia de tecnología. Aquí tendríamos que poder hacer un rodeo epistemológico que podría llevarnos muchísimo tiempo. Vamos a hacer algunos puentes, y lo que nosotros podemos decir es que la ciencia y la máquina están construidas desde una lengua que no es la lengua de la que nosotros hablamos cada día. El universo técnico-científico habla otra lengua, que no es el inglés solamente, sino que es la lengua de la ciencia, que es una lengua que para poder enunciar lo que enuncia, olvida, forcluye al sujeto. Ustedes saben que el enunciado fundamental de la ciencia tiene que ser siempre puramente objetivo. Lo subjetivo es lo que la ciencia procura quitar del medio. Entonces nosotros decimos, la ciencia tiene una lógica que excluye, forcluye, olvida al sujeto. Esto lo decimos nosotros copiándoselo a Don Lacan, por supuesto, no se me ocurrió a mí, ¿no es cierto? O podemos decir, la ciencia lisa y llanamente no piensa. Y esto se lo sacamos a Heidegger. Heidegger desarrolla largamente un tema que es muy caro de la filosofía, que también llevaría largos desarrollos desde Kant en adelante, y es que la ciencia calcula, pero calcular y pensar son cosas diferentes.
Entonces, el objeto técnico es efecto de ese cálculo que excluye al sujeto y que no piensa. Y ahora sí, creo que estamos en condiciones de empezar a pensar algo respecto del objeto técnico y la relación que tenemos con el objeto técnico. Yo tomé fundamentalmente del objeto técnico las pantallas. Y empecé con el punto del aislamiento que produce el objeto técnico. Ya desde el cine empieza a poder vislumbrarse, podemos situar en el cine algo de ese aislamiento que produce. En nuestros días, el espacio audiovisual no ha cesado de aumentar. Y esto produce una captura pulsional sin precedentes, una fascinación, un placer y un goce desconocidos. Aquí ya tomo todos conceptos que tienen más que ver con el psicoanálisis, el goce, el placer, la fascinación, que captura la pulsión. Es decir, que hay algo de lo que sería nuestra vida pulsional que queda tomada por el objeto técnico. En nuestro tiempo, la captura y la fascinación que las pantallas producen tiene que ver, en primer lugar, entre otras cosas, por el modo de soledad en el que quedamos frente al objeto técnico. Esta soledad ya era visible en el cine. Cuando nosotros estamos en el cine, estamos solos porque estamos en una sala oscura y ya hemos perdido el lazo con el que está al lado, pero tampoco tenemos lazo con aquellos que hicieron la película. Es una experiencia, la del cine, que es completamente diferente de la experiencia del teatro. En la experiencia del teatro, el público y el actor están en conexión. Es decir, esto cualquiera que haya hablado con actores sabe que el actor te dice que una función salió fea o mala porque el público era apático y una función fue extraordinaria porque el público participó aún en su silencio, es decir, el actor percibe la presencia del público. Nos pasa lo mismo en una clase, es decir, yo he dado clases que he sentido que eran extraordinarias, donde decía cosas que yo misma me sorprendía, pero tenía que ver con esto que decía, hay algo en la escucha de los alumnos de ese grupo que hacía que esa clase fuera otra cosa. Entonces, el cine ya nos sitúa en un lugar de aislamiento con lo que estamos viendo, con aquellos con los que compartimos el espacio e incluso más, con nosotros mismos. Estamos separados de nosotros mismos, estamos olvidados de nosotros mismos. Esto también lo vemos en el cine, por ejemplo, a veces cuando se encienden las luces y sentimos que estábamos como muy emocionados y te agarra como pudor, porque estabas tan metido en la película, esta captura pulsional, esta captura que produce la imagen, que te sacó de vos mismo, que te hizo olvidar que estabas en un lugar público, se encienden las luces y no sabes cómo hacer para arreglarte la cara, para volver a estar en el lugar público. Me interesa mucho este punto de aislamiento, porque no es sin consecuencias para ver qué hace la máquina con nosotros, y qué hace, digo la máquina por decir el objeto tecnológico, y qué hacemos nosotros con el objeto tecnológico. Este modo de deshacer el lazo con los otros, este aislamiento, nos sumerge en lo que muchos psicoanalistas mencionan como un goce autoerótico. Esto también sería todo un tema a discutir, digamos, pero ya mucho más
metiéndonos en los intríngulis de la teoría psicoanalítica, hasta qué punto podemos sostener que es autoerótico. Pero muchos autores hablan de un goce autoerótico que se produce en la relación con la máquina o con el objeto tecnológico. Bien, en ese goce autoerótico, en el sentido más estricto, no hay ni yo ni otro. Es un placer donde olvidamos, salimos de nosotros mismos, dejamos de estar en nuestro tiempo, en el espacio, para trasladarnos a otro tiempo, a otro espacio, donde fundamentalmente se produce, entramos en un espacio inalterable, como el de la mosca, inalterable. Hay lo que algunos psicoanalistas llaman un escamoteo magnífico de lo real que no es la realidad. En Argentina hay un escritor que se llama Adolfo Bioy Casares, que escribió una novela que se llama La invención de Morel, que es muy interesante porque es como muy anticipatoria, porque el señor Morel se encuentra, es como una novela de ciencia ficción, se encuentra en una isla donde hay una proyección y hay unos seres que parece que vivieran en la isla y en realidad son seres virtuales. Y este hombre se enamora de uno de los personajes de la isla y entonces encuentra el modo de desaparecer como sujeto para transformarse en una imagen que quede para siempre al lado de esa mujer de la que se ha enamorado. Entonces, yo planteo que hoy existen muchos Moreles que prefieren el mundo de la imagen espectral. Digo aquí la imagen espectral porque Jacques Derrida, en sus trabajos sobre el cine, es el que menciona que en este lugar de aislamiento en que el cine nos pone, nos deja a merced de los espectros, de nuestros propios espectros. Entonces, hay muchos Moreles que prefieren el mundo de la imagen espectral, el mundo de los fantasmas, donde se puede sobrevivir siempre idéntico a sí mismo. Esta ausencia del mundo de la realidad, hace lo que nosotros llamamos un aumento de la desertificación del mundo. Es decir, esto produce un efecto en la realidad, produciendo una desertificación del mundo. Yo ahora tomo un pequeño punto donde desarrollo la relación entre lo que sería el yo y el yo ideal que proponen las máquinas, los videojuegos, el cine, es decir, las pantallas en general, pensando o preguntándome respecto de por qué se puede desear quedarse atrapado en ese mundo de la virtualidad. ¿Qué tiene ese mundo de la virtualidad que nos puede atrapar de esa manera? El aburrimiento, el tedio que adquiere la vida cotidiana, esto es lo que yo llamo la desertificación, el tedio de la vida cotidiana, surge cuando aparece como en contraste con la vida de película o con el personaje del videojuego, como que entre ese ideal que es el personaje del videojuego o la vida de película, nuestras vidas pasan a ser poco interesantes. El mundo pasa a ser poco interesante. Nosotros podemos decir que el avance del desierto de lo real lleva a la desaparición del mundo de la realidad. Y aquí podemos recordar lo que este jovencito de Vancouver le responde
a la pregunta sorprendida de Franco Berardi. ¿Seguís jugando? Le dice, ¿qué otra cosa podría ser? Es decir, el mundo deja de ser algo que despierte curiosidad, que haya deseos de explorarlo. Es decir, no hay otra cosa interesante que se pueda hacer. Esto es lo que planteo respecto de la desertificación de la realidad. Bien. Hay una parte que hago todo un desarrollo que me parece que va a ser excesivo, y en todo caso voy a ir al punto que más me interesa, que lo titulé la adhesividad, es decir, el objeto técnico es un objeto que produce adhesividad, es decir, quedamos pegados, nos pega. Se nos pega o nos pegamos en el objeto técnico. Entonces, el título se llama Adhesividad y Deshacimiento, es decir, la posibilidad del despegue. Y el concepto de deshacimiento se lo tomé a Heidegger. Heidegger, alrededor de 1940, lo que me parece extraordinario, dice lo siguiente del objeto tecnológico. Dice Heidegger, la amenaza no le viene al hombre principalmente de que las máquinas y aparatos de la técnica puedan actuar de un modo mortífero. La más peculiar amenaza se ha introducido ya en la esencia del hombre. Aquí Heidegger habla en términos de esencia, ya veremos de qué se trata. Sigue Heidegger diciendo, podemos decir sí al inevitable uso del objeto técnico y podemos tal vez decir no en la medida que rehusamos que nos requiera de un modo tan exclusivo, que nos doblegue, nos confunda y finalmente devaste nuestra esencia. Entonces, digo yo, coincido con este anticipatorio análisis del objeto técnico. El problema es este sí, que como dice Heidegger, es inevitable. Y este no, que es imprescindible y que señala ese modo exclusivo con que nos llama, el objeto técnico nos llama. Esto que digo que el objeto técnico nos llama, nosotros lo podemos vivir como experiencia cada vez que entramos en un salón y hay un televisor encendido. Está el televisor encendido y el ojo va a la pantalla. Y aquí estoy hablando de la parcialidad del cuerpo. Y estoy hablando de lo pulsional del objeto. El goce es entre el ojo y la pantalla. Y como sujeto tengo que hacer un esfuerzo para poder decirle no a la pantalla y seguir charlando con los que estoy hablando. Entonces, dice Heidegger que nosotros tenemos que tratar de evitar esto que él llama la devastación de la esencia humana. Es raro pensar que Heidegger esté hablando de esencia humana, porque en realidad, ¿qué sería la esencia humana? Sería ese puro vacío que somos, desde el cual podemos proyectarnos. Y aquí estoy hablando de Heidegger, pero podría estar hablando de Lacan o de Freud. Es decir, es en la medida en que somos seres incompletos, en que somos seres que podemos decir que padecemos una parte de carencia de ser, que estamos en falta de ser, que no estamos totalmente hechos, es que nos proyectamos. Es decir, nosotros tenemos que lograr
proyectar, hacernos, es decir, el ser humano se va haciendo en la medida en que proyecta ser médico, docente, es decir, no nacemos hechos, no tenemos una esencia ya constituida como el agua, como el perro, como el gato. Es precisamente porque estamos hechos en falta, es que nos vamos haciendo. Entonces, cuando Heidegger dice que el objeto técnico amenaza la esencia humana, está diciendo que amenaza el cierre de ese vacío, de ese lugar en falta de lo que somos. Porque ese lugar en falta es un lugar que también es muy incómodo, esta falta de ser. Esta falta de ser nos angustia. ¿Lograremos ser docentes? ¿Lograremos ser madres, padres? Es decir, la falta en ser sería para el psicoanálisis el lugar de la castración, el lugar de lo que no tenemos. Entonces, el objeto técnico viene allí a acallar, a calmar, a suturar esa falta en ser. Peligro total, porque pasamos, digamos, a ser seres aparentemente completos, y ahí está el goce, aparentemente completos, y al mismo tiempo perdiendo lo que sería fundamental de lo que nos hace sujetos. Es respecto de esta posible mutación que estamos hablando. Como el tiempo, lo quiero respetar, voy a ir saltando todo lo que escribí sobre la virtualidad y demás, y también traía para comentarles algunas cuestiones que aparecen en la clínica hoy respecto de la adhesividad del objeto técnico. Nosotros nos encontramos con niños que cuando los padres intentan regular algo de la relación con las tablets, los celulares, se producen efectos que estamos recién empezando a poder nombrar, ¿no? Desde lo que se podrían llamar síndromes de abstinencia, que son arranques de furia de los niños, o síndromes depresivos, niños que caen en estados depresivos, no se levantan de la cama porque les sacaron el celular, no les interesa nada, no quieren hacer nada. Entonces, o también en la clínica nos encontramos con toda esta temática que tiene que ver con la sexualidad virtual. Yo he tenido pacientes que solamente pueden tener contacto sexual a través de las pantallas. Es decir, que esta desertificación de lo real se ha producido para ellos de un modo tal que ya no pueden o no desean encontrarse con una mujer o con un hombre de carne y hueso. Tuve el caso de un paciente que tenía una especie de novia que vivía a 2 cuadras de su casa y que solamente quería tener sexo a través de la pantalla. Es decir, no quería encontrarse con ella. La novia decía, dale, venite a casa, estoy sola, podemos estar juntos. Y él, no, en realidad, mejor vamos a hacerlo a través de la pantalla. Entonces, o tuve otros pacientes que solamente... Es muy feo. No es muy fea. La chica era preciosa, preciosa. Es muy feo el encuentro con lo real. Es decir, hay algo que el mundo virtual, que lo dice este psicoanalista Slavoj Žižek, dice que el mundo virtual lo que produce es una reducción del mundo sensorial. Es decir, el mundo sensorial queda reducido y queda manejable a lo que la pantalla ofrece. El mundo sensorial de la vida cotidiana es inmanejable y tenemos que estar todo el tiempo haciendo un proceso psíquico para poder enfrentar ese mundo sensorial. Entonces quiero terminar
con algunas reflexiones respecto de qué pasa con lo que nosotros podríamos llamar la civilización del mundo sensorial, es decir, cómo nosotros logramos simbolizar y tramitar el mundo sensorial. Ese mundo sensorial nosotros lo tramitamos a través de la relación con lo que en psicoanálisis llamamos el gran otro, que nosotros podríamos pensar que el gran otro es aquel ser, madre, padre, que ocupa el lugar de haber sostenido en la vida a ese niño que está creciendo. La función del gran otro, entre otras, es poder civilizar el mundo sensorial. Es decir, la madre le enseña al niño a decir, cuando le dice, no, lo que te pasa es que tenés hambre, el niño está de mal humor, con berrinche, enojado, tenés hambre, tenés sueño, le va organizando ese mundo sensorial. Entonces nosotros podemos decir que estamos hoy frente a ciertas dificultades de que existan sujetos que encarnen ese lugar del gran otro, que civilice ese mundo sensorial. A esto hay un psicoanalista inglés que se llama Bion, lo llamaba la capacidad de reverie de la madre. De reverie quiere decir de poder transformar lo que sería la angustia, efecto de la pulsión de muerte que aparece en el niño, que la madre puede alojarla, transformarla y devolvérsela como una angustia que está erotizada, es decir, simbolizable. Y hay un texto que a mí me parece precioso de un poeta alemán que se llama Rainer Maria Rilke, que habla de esta capacidad de reverie y que dice así: oh noche sin objeto, oh ventana opaca a lo exterior, oh puertas cerradas con cuidado, prácticas procedentes de antiguos tiempos, aceptadas, autenticadas, jamás comprendidas. Oh silencio en el hueco de la escalera, silencio en las habitaciones contiguas, silencio arriba en el techo. Oh madre, tú, la única que ha comprendido todo ese silencio de los antiguos días de la infancia, que lo tomas sobre ti, que dices, no te asustes, soy yo, que tienes el coraje en plena noche de ser ese silencio para el que tiene miedo, para el que se muere de miedo. Enciendes una luz y ya el ruido eres tú. La levantas delante de ti y dices, soy yo, no temas, y la depositas lentamente, y no hay duda, eres tú. Tú eres la luz en torno de los objetos familiares e íntimos que están allí. Los objetos están allí sin doblez, buenos, sencillos, inequívocos. Y cuando alguna intranquilidad cruza las paredes o da un paso en las maderas del piso, entonces sonríes con transparencia sobre un fondo claro al rostro temeroso que te escudriña como si fueras parte del misterio de cada rumor apagado y concordaras con él. ¿Hay un poder igual al tuyo en el reino de la tierra? Esta capacidad de dar sentido a aquello que nos atemoriza, esta capacidad de dar sentido a las sensaciones del mundo, a los ruidos exteriores, a lo que en los objetos aparece como amenazante, es lo que de alguna manera se está perdiendo en la medida en que el objeto técnico
captura a los sujetos y no les permite sostener lugares de sentido. Y esto sería todo otro tema a desarrollar respecto de cómo el universo técnico-científico y el capitalismo, en tanto sostenido por la lógica del mercado, es un universo que desaloja el sentido que ha sostenido los grupos humanos y la humanización y la existencia de sujetos. Bueno, nada más, así tenemos un ratito para conversar. Abrimos, ¿sí se oye? Abrimos sesión para preguntas. No sé si quieran levantar la mano, si tienen alguna pregunta para la ponente del día de hoy. Bueno, antes que nada, muchas gracias, maestra, por haber venido, perdón. Y mi pregunta es la siguiente. Al principio comenzó diciendo que vaya, voy a nombrarlo así, no sé si se puede nombrar como el síntoma de esto. ¿Cómo? Lo voy a nombrar así. El síntoma de este fenómeno que está comentando, vaya, surge acerca de la falta de conversación entre los sujetos. Sí. ¿Sí? Y sobre el mismo deseo que tiene el mismo sujeto hacia el saber, la falta de. Entonces, ¿esto cómo puede implicar en la formación de un yo? Digamos, en la formación del yo. Del yo. En base a las relaciones como la que estaba comentando, que se fundamentan en aspectos virtuales, donde simplemente yo estoy conversando con una computadora, donde estoy asignando yo todos mis ideales y estoy forjando yo hacia gran otro. Sí. No sé, bueno, no sé si sea más una pregunta que un comentario. Y si me podría hacer una aportación más acerca de eso. Sí. Bien, parte de lo que entiendo como la mutación tiene que ver con ciertas dificultades con la oralidad, que es lo que vos traes con el tema de la conversación, ¿no? Creo que un peligro en el que estamos es que estamos perdiendo la capacidad de la palabra. Es decir, que y que esto también se relaciona con lo que decías con el saber, ¿no? Nosotros creemos que el saber está depositado en los libros, en las máquinas, y el saber en realidad está encarnado en los cuerpos. Hay un saber que tiene que estar realmente encarnado en el cuerpo. Algo de esto ya lo sabía Platón. Es decir, Platón tiene un texto maravilloso que se llama el Fedro. Es un texto complejo. Y sobre el final del Fedro, Platón tiene una crítica a la escritura. Platón dice que la escritura amenaza las posibilidades de la memoria de los sujetos. Entonces, lo que yo encuentro hoy, lo encuentro mucho en la academia, lo discuto mucho con la gente de la cátedra, es que no van perdiendo la posibilidad de dar la clase hablando. Por eso hablé del PowerPoint. Entonces, cada vez aparece un sujeto que queda como alienado a la palabra escrita, pero no pudiéndola encarnar, no pudiéndola corporeizar, entonces no pudiéndola hacer suya. Y esto produce una modificación muy grande respecto de la transmisión y respecto de las posibilidades de subjetivación y de pensar. La pérdida de la oralidad
es evidente en la relación de los chicos entre ellos. Es decir, yo tengo un sobrino que vive en España y que nosotros que vivimos en América y que muchísimas veces sentimos que somos los atrasados, tenemos la ventaja de que de por ser los atrasados tecnológicamente, todavía no hemos perdido lo que ya perdieron los adelantados americanos o europeos. Mi sobrino venía a pasar sus vacaciones y cuando volvía a España le decía a mi hermano: papá, mis amigos no hablan, nos encontramos, fumamos un canuto y nos quedamos cada cual metidos en nuestro mundo y después cada cual se va a su casa. Y cuando estamos en Argentina, dice, la gente habla, tienen algo para contarse. Entonces, es muy grave pensar que nos encontramos con esto. Pero hay una cosa más grave todavía que desarrollan autores como Dufour en el texto de El capitalismo actual o el arte de reducir cabezas, o que desarrolla el propio Franco Berardi en el texto que se llama La generación post-alfa, que yo lo tengo aquí, pero decidí reducir porque si no, no íbamos a poder charlar. Niños que aprenden a hablar, aprenden más palabras de las máquinas que de las personas. Entonces, los niños van a la escuela y, por ejemplo, en Argentina hablan al modo mexicano. Me das un pastel, el carro, hay que aparcar, y en Argentina no decimos ni carro, ni aparcar, ni pastel. Decimos torta, auto y estacionamiento. Pero el niño está hablando porque la televisión le enseñó a hablar de carros, pasteles. Entonces, hay muchísimos trabajos hoy respecto de qué sucede cuando se produce la interiorización del lenguaje desde una máquina y no desde un ser hablante, porque la máquina no te habla a ti, no te ve a ti, no te responde. La máquina habla. En cambio, tu madre, tu padre, tu vecino está estableciendo una relación con alguien al que se le está hablando. Entonces, estamos frente a una situación muy grave y muy compleja. Más allá que esto que planteé de la adhesividad al objeto técnico, ha habido casos ya de muerte. Hay clínicas de desintoxicación. Busquen en Google clínicas de desintoxicación de objetos técnicos. Entonces, hay padres que mandan al chico de 12, 14 años a una clínica de desintoxicación para que puedan vivir una semana sin el móvil, sin el celular, sin la tableta. Entonces, la situación. Y los saberes pasa otro tanto, porque el saber es... tampoco el saber entre los académicos, entre los universitarios, tampoco pasa a ser parte de la conversación. Entonces, los textos son un corte y pega de textos donde medianamente... Y bueno, y hay algo que está sucediendo donde estamos descorporeizados. Por eso hablé de cuerpos, tiempos y espacio. El tiempo, entraríamos en otra historia con el tiempo, que también sería interesante pensar lo que el objeto técnico ha producido en relación a la temporalidad. Sí. Doctora, gracias por estar aquí. Soy Ángel, estudiante de la licenciatura en Psicología, y cuando escucho lo que usted nos dice, realmente estoy afirmando, digo, si pasa, si sucede. Y lo único que quiero comentar es mi experiencia a través de lo que usted está comentando, porque evidentemente uso la tecnología, los aparatos, traigo mi celular en la mano, pero realmente no me doy cuenta del efecto que puede tener en mí desde esta perspectiva.
y comento lo siguiente. Tengo mi hermana en Estados Unidos, hace 12 años que ella se fue, y los primeros 6 años pues la extrañaba muchísimo porque era muy caro hacer una llamada a Estados Unidos, impensable desde aquí, desde México, y muy raro que ella también nos llamara. Hoy le digo por la aplicación de WhatsApp, le digo, ¿sabes qué? La verdad es que si estuvieras aquí en México, pues sería normal verte. Todos los días me manda un mensaje, todos los días. Entonces, es verdad que esa área virtual me hace creer que ella está cerca cuando no es así. Incluso nuestras conversaciones por WhatsApp ya son muy improductivas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, adiós, nos vemos. O sea, no es nada como si quizás realmente si tuviera ese tiempo de no verla, quizás nos tenderíamos mucho tiempo platicando. La otra es que me ha afectado muchísimo el uso de este medio para mi relación sentimental, porque nuestros mayores problemas se dan por este medio, y cuando estamos presentes pues nos tratamos súper bien, pero cuando se usa este medio la comunicación no es efectiva, se tergiversa la comunicación, se entiende de manera diferente y se crea un conflicto, ¿verdad? Entonces, y no hay la oportunidad de decirle, espérame, tranquilo, no lo dije así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno. La otra es que mis padres son campesinos y estoy muy en contacto con personas que viven en la zona rural, y es interesante ver cómo utilizan el celular y cómo evidentemente se enganchan a esta tecnología, y las personas en estas comunidades, algunas, no todas las personas, pero me he fijado en los niños y en los adolescentes que evidentemente sí batallan muchísimo para dejar ya el celular, y lo que piden de regalo es una tablet, un celular, etcétera, etcétera. Entonces sí, mi comentario es para decir gracias por su conferencia, porque evidentemente es una realidad muy tangible, muy... Sí, me parece que tenemos que hacernos conscientes del peligro, porque cuando yo fui leyendo mi trabajo me daba cuenta que podía sonar como una especie de demonización de la tecnología. Por eso traje esta idea del deshacimiento y la idea de que no le podemos, que tenemos, lo primero que dice Heidegger es decir sí a la tecnología. Hay una psicoanalista que se llama Colette Soler que dice, el objeto tecnológico es un objeto impuesto, se nos impone. Y ella compara esta imposición del objeto tecnológico a lo que sucede en la psicosis con la imposición de las voces. Ustedes saben que el psicótico escucha voces que le vienen de lo real. Bien, ella dice, el objeto tecnológico se nos impone al modo de las voces del psicótico. No le podemos, no podemos decirle no, porque si yo no estuviera computadoras, no estaría aquí, porque no me hubiera podido conectar con Carmen y no hubiera recibido nunca la invitación. Entonces, no le puedo decir no al objeto tecnológico. Lo que tengo que tener es un cuidado con el objeto tecnológico que no me empobrezca en esto que dice Zizek cuando habla del empobrecimiento, en esa desertificación del mundo. Tenía otro paciente que me decía, la semana pasada, cuando estaba preparando esto, un paciente llega y dice, estuvimos un fin de semana, un paciente que tenía muchas dificultades para pasar los fines de semana en su casa, con su familia, porque esto le producía realmente mucha angustia que desembocaba en un consumo excesivo de alcohol, ¿no? Porque bueno, ahí tenemos que ver también todo lo que esto va por la vía de la droga después, como anestesia frente a esa dificultad de poder vivir las sensaciones del mundo. Entonces este señor, cuando estaba solo en casa con la esposa y los hijitos, alcohol. Entonces, pasamos un fin de semana muy tranquilos. Dice, claro, cada uno con su pantalla.
Tiene un niño de 4 años, otro de 8, entonces la esposa con su pantalla, él con la suya y cada niñito con la suya. Pasaron un fin de semana muy tranquilos. Bien, es de cuidado, pero me parece que hay, por ejemplo, para venir aquí estuve trabajando un texto de Castel y otro texto de una amiga que vive en Barcelona, que habla de cómo las nuevas tecnologías también permiten cosas. Es decir, permiten que hables con tu hermana, es decir, permiten que estemos aquí, es decir, la ciencia y la tecnología realmente permiten cosas y además hoy no podríamos vivir sin ellas. Pero bueno, nosotros en la universidad tenemos que poder ser críticos y poder abrir espacios para que reflexionemos. Por eso me pareció interesante la palabra del rector, porque nosotros no podemos tener una actitud frente a la tecnología si no hacemos un análisis profundo respecto de cómo la tecnología se ha insertado como un chip interno, psíquico interno, que ha modificado nuestra vida erótica, que ha modificado nuestra vida con los seres queridos, que ha modificado nuestra capacidad de palabra. Entonces, bueno, de eso tenemos que poder discutir. Que han modificado nuestra relación con el saber, nuestras posibilidades de transmisión a los alumnos. Bueno, chicos, por cuestiones y respeto de tiempo, nada más se dará espacio para una pregunta más y ya está el espacio. Ya estaba cantada, ¿quién iba a agarrar la pregunta? Bueno, doctora, muchas gracias por venir, bienvenida. Mi pregunta gira en torno a la relación con el saber en el contexto académico, en el contexto de universidad, en el contexto de la academia en general. Usted hablaba de esa relación con el saber que se está dando, que es homogeneizante a través de la tecnología, del objeto tecnológico, y hablaba de los instituidos dentro de la academia. Entonces mi pregunta sería, en este proceso de institucionalización, podríamos llamarlo, del objeto tecnológico como parte psíquica, como lo dijo usted, del sujeto, ¿cuál sería la alternativa instituyente o el proceso de desinstitucionalización de esta relación con el saber, que es meramente virtual, que es impersonal, que es poco sensorial? ¿Cuál sería ahí la alternativa desde su perspectiva? Bueno, creo que es lo que planteé desde el inicio, ¿no? Es decir, que no nos dejemos alienar, es decir, que frente a, es decir, por ejemplo, cuando recibo la invitación y contesto que sí, que me interesa hablar de esta cuestión, yo podría haber empezado trabajando directamente qué es el objeto técnico, cómo funciona, pero me parece que nosotros tenemos que tener una posición que no sea sorda a nuestras propias preocupaciones internas y a nuestras propias voces internas. Es decir, un poco como Sócrates, que tenía ese daimon que le hablaba, es decir, bueno, ¿qué quiero? A ver, ¿qué me preocupa a mí? ¿Qué me preocupa? ¿Qué quiero decir? ¿Qué de lo que he leído me parece que realmente interesa? Es decir, mantener las preguntas fundamentales, aunque sepas que estas preguntas a lo mejor han sido ya contestadas, mantener la confusión que significa pensar. Pensar, a diferencia de calcular, porque ahí tendríamos que ir por la vía de qué es pensar. Para los griegos, hay un texto precioso de Marcel Detienne que se llama Las Escrituras de Orfeo, y allí dice, pensar para los griegos era entrar en un laberinto. ¿Viste? Cuando te pones a escribir y te pones a pensar, entras en el laberinto, haces un paso y ¡tuc! No hay salida, volvés. Vas para otro lado, no hay salida. Es decir, pensar es meterte en un laberinto donde no sabes si vas a encontrar la salida. Bueno, arriesgarte a hacer eso, arriesgarte a pensar.
Arriesgarte a pensar con lo confuso, con lo arborescente que tiene el hecho de pensar y, bueno, ver qué pasa con eso. En el encuentro con el otro, sí. Pero con el otro y con vos misma, porque la primera pérdida que tenemos es respecto de nosotros mismos. Pues muy bien, muchísimas gracias por toda la experiencia y los conocimientos compartidos, y a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de los Lagos, se le otorga la siguiente constancia por su valiosa participación como conferencista en las Jornadas Internacionales de Psicología y Humanidades con la conferencia Ese tiempo no volverá, mutaciones de cuerpos, tiempo y espacio, efectuada el 30 de junio en el marco de la Universidad Internacional de Verano del 2015. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.